¿Qué tal amigos de Humesit Radio? Un nuevo programa de cátedra inicia. Hoy me acompañan invitados internacional. Tenemos al doctor Marcelo Moriconi, también tenemos al licenciado Ahmed Cerceño y al licenciado Ogami Rivera. Hoy tenemos un tema muy interesante ya que vamos a tocar el tema del conversatorio del día de mañana de sociedad, democracia y corrupción. ¿Cómo se encuentran? Todo bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Profe Ogami? Muy bien, gracias a Dios, Lynn. Profe Ahmed, cuéntenos. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación también el día de hoy. Perfecto, damos inicio a lo que es el programa Cátedra el día de hoy. Muchas gracias a Lynn siempre por el espacio y también agradeciendo en esta ocasión al profesor Ahmed que nos ha hecho la coordinación, bueno, no solamente para poder contar con un invitado de lujo en el programa de hoy, sino a su vez tener un evento de lujo el día de mañana a las 10 de la mañana, que tendremos el evento sobre sociedad, democracia y corrupción con 4 invitados, cada uno de ellos especializado dentro de la materia y de diferentes nacionalidades que nos estarán acompañando el día de mañana, reitero, 10 de la mañana en el evento Sociedad, Democracia y Corrupción, y precisamente uno de esos invitados es el doctor Marcelo Moriconi, que nos acompaña el día de hoy. Así que muchas gracias al profesor Ahmed, haciendo ese énfasis. El público no sabrá que esta es una segunda parte del inicio y se me había olvidado ese agradecimiento fraterno que tenía al doctor Ahmed por el esfuerzo que hizo en poder ubicarnos a todos estos profesionales de la ciencia política. Conociendo un poquito a nuestros invitados, el primer segmento de cátedra, vamos a saber un poquito de cada uno de ellos. Le cedemos la palabra en esta ocasión al profesor Ahmed, acá de la casa, docente de Humesit, pero el resto dígalo usted, profe, le cedemos la palabra para estos propósitos. Muy buenas tardes, gracias profesor Ogami. El evento, sin duda alguna, que se realizará mañana, lo hacemos con el interés de que los estudiantes y el público en general tenga una mayor amplitud de los temas de actualidad sobre las ciencias políticas y en especial en el tema de la democracia, la sociedad y la corrupción, y en especial en esta época donde la vida cotidiana normal de los ciudadanos se ha visto afectada por una pandemia que ha paralizado el mundo en un impacto mundial nunca antes visto, ¿no? Y como una crisis sanitaria hace tambalear los demás aspectos de la vida del ser humano. Bueno, yo soy abogado de profesión, estudié en la Universidad de Panamá, en la casa de Dr. Gómez Pereira. Tengo 12 años de ser idóneo como abogado y bueno, tengo también experiencia en el sector público. He trabajado en varias instituciones del Estado, en el municipio de Panamá, he trabajado en el Servicio Nacional de Migración, Ministerio de Salud, y en la última etapa estuve en la Cancillería, donde pude trabajar en una embajada y aprovechar también para estudiar una maestría en Administración Pública en la ciudad de Lisboa, en el Instituto Universitario de Lisboa, ICSTE, donde tuve la oportunidad de compartir siendo alumno del doctor Marcelo Moriconi, que además fue mi profesor de guía de tesis. Excelente, profe, y veo que hay una relación acá de discípulo-maestro, así que es muy importante esa parte, siempre el respeto a los que nos enseñan, sobre todo siendo cátedra un programa académico universitario, muy importante tener siempre presente esa perspectiva, ese enfoque. Y pues en efecto contamos con el doctor Marcelo Moriconi, ya el profesor Ahmed inclusive le ha hecho una pequeña introducción. Le cedemos la palabra, profe, preséntese ahí desde una perspectiva académica, profesional. ¿Quién es el doctor Marcelo Moriconi? Bueno, muchísimas gracias y como decía, gracias Ahmed por esta gestión que surgió y que bueno, que se va a materializar también mañana con el conversatorio. Y un placer también porque bueno, el contacto y la invitación de alguna manera también lo entiendo como que
fui un buen profesor y los recuerdos son válidos para que me invites en esta gestión que has hecho, así que te agradezco mucho. Yo, bueno, soy argentino de origen y tengo, digamos, una carrera bastante multidisciplinar, porque mi primera carrera fue, yo estudié comunicación y periodismo en Argentina, en la Universidad de La Plata, y recién terminadito me fui para España, donde ejercí el periodismo, hasta que de alguna manera, digamos, para contarlo rápido y no andar mucho, digamos, me cansé del día a día del diario, que era bastante, digamos, demandante, aunque es una profesión hermosa el periodismo. Terminé por volver a institucionalizar, me hizo una especie de maestrado en sociología y luego el doctorado en ciencias políticas, maestrado en sociología es el diploma de estudios avanzados en sociología en la Universidad de Granada, y finalmente me doctoré en la Universidad de Salamanca en ciencias políticas, en un doctorado que se llama Procesos Políticos Contemporáneos. Y luego de ahí empecé también ahí a circular. En cuanto estaba realizando la tesis fui investigador invitado en la London School of Economics. Trabajé junto al profesor Francisco Panizza algunos capítulos de mi tesis. Luego de terminado el doctorado fui para México y desde hace 10 años, en 2 meses va a ser 10 años que estoy aquí en Portugal. Así que bueno, un poquito esa es digamos, mi percurso en cuanto a, voy a decir, títulos, en cuanto a temas y trabajo, digamos, toda mi carrera, y sobre todo porque tenía que ver con ciertas interrogantes, vamos a decir, que fueron surgiendo en cuanto ejercía el periodismo. Mis temas de interés siempre giraron en torno a las ilegalidades, vamos a decir, mercados ilegales en ese torno, y bueno, y tengo desarrollado mi carrera básicamente en base a estas cuestiones que incluyen desde la inseguridad, la violencia, la corrupción, hasta en los últimos años cuestiones relacionadas más con el mundo del deporte, la integridad en el deporte, la corrupción en el deporte, por esta masiva explosión de lo que es el mercado de apuestas, sobre todo online, un mercado de apuestas online global que ha generado, digamos, ciertas estructuras de oportunidad para el crimen muy interesantes, para el lavado de dinero. Es un tema que está dando mucho que hablar en Europa, y desde hace 4 o 5 años estoy coordinando una serie de proyectos financiados por la Comisión Europea sobre este tema, pero sigo siempre vinculado a América Latina. Soy de hecho el director del área de América Latina en el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa, y mi vinculación con América Latina siempre tiene que ver con estos temas de violencia, de ilegalidad, de inseguridad, de mercados ilegales y de corrupción. Excelente aporte, profe, y de verdad que nos ha nutrido en demasía con respecto a lo que es el perfil que usted representa, y nuevamente reitero que estamos orgullosos de poder contar con usted en el programa Cátedra. Entrando un poquito sobre 2 temas que mencionó con respecto a su perfil profesional, habló sobre su acreditación o sus estudios como sociólogo, y por otro lado también el enfoque a las ciencias políticas, siendo el programa Cátedra académico y tratando de abordar un poco los temas conceptuales, qué es una cosa y qué es la otra. Cuando hablamos de sociología, ¿a qué nos referimos? Y ciencias políticas, ¿qué tema abordar? Bueno, yo creo que el tema de las ciencias políticas siempre está muy preocupada por las cuestiones institucionales. En cuanto a la sociología, de alguna manera lo que busca es entender el desarrollo de la sociedad, ¿no? Por un lado sería el estudio del desarrollo de la sociedad, por el otro lado sería el estudio del desarrollo de las instituciones. Por ponerle una cuestión muy simple, yo básicamente mi interés por la ciencia política fue en un principio muy centrado en lo que era la teoría política, la historia de las ideas.
a medida, digamos, que fui avanzando, bueno, fui encontrándome con otro tipo de cuestiones más relacionadas con las cuestiones de los comportamientos electorales, los partidos, las elecciones. Y digo esto ¿por qué? Porque, digamos, para llevarlo al punto de una cuestión interesante, digamos, de por qué divido un poco y creo que mezclo y tengo una perspectiva muy multidisciplinar, en el sentido de mezclar cuestiones de la ciencia política con la sociología, con la psicología social. El estudio de la corrupción, ¿no? Entonces, abundan los estudios de la corrupción y sobre todo mucho desde las ciencias políticas, y es un estudio de la corrupción siempre muy institucional, desde perspectivas muy legales, en torno a la criminalización de ciertas cuestiones, y con una visión yo decía, bueno, o sea, en los 90 emergió toda esta cuestión de la corrupción. La corrupción era presentada básicamente como una cuestión que era socialmente entendida como una cuestión mala, ¿no? Se generaban esta serie de premisas. La corrupción trae pobreza, la corrupción trae desempleo, la corrupción imposibilita el desarrollo económico. Entonces, con un discurso que de alguna manera determinaba que el mero hecho enunciativo parecía que generaba una comprensión social de que el problema que se trataba de un problema y de que toda la gente iba a estar, de hecho, en contra de ese problema. Lo que era presentado en la década del 90 como una cuestión de algunas manzanas podridas, unas décadas después se vio que se transformó en una cuestión estructural. Y cuando digo una cuestión estructural, al punto de que, digamos, hoy difícilmente se puede hacer política sin corrupción de algún tipo. Dentro, digamos, de la práctica política, legalidad e ilegalidad se fusionan en ciertos puntos. Sobre esto, bueno, vamos a ahondar después. Entonces, claro, lo que a mí no me interesaba la parte, digamos, normativa, el cómo construir políticas para luchar contra la corrupción. Porque de hecho, digamos, la corrupción no es falta de políticas públicas, es incumplimiento en todo caso, falta de voluntad política. Entonces a mí lo que me preocupaba y, digamos, a lo que yo me he dedicado es la tolerancia social a la corrupción, la tolerancia electoral de la corrupción. Entonces, bueno, sale un poco de este juego, digamos, yo cuando digo el tema de ciencia política, yo creo que ha habido muy poca ciencia política en los últimos años y muchísima ciencia de la democracia, porque se hace ciencia política considerando a la democracia como el fin en sí mismo. Entonces, tratar de extender la sociedad para ver cómo se implementa la democracia, y cuando surge un problema, entonces, bueno, vamos a medir la democracia, vamos a estudiar la calidad de la democracia, y democracia parece que es todo, parece que cuando nos conviene es una cosa, cuando nos conviene es otra. Entonces, claro, el estudio de la ilegalidad te lleva a, de repente, tener que tener herramientas multidisciplinarias y un pensar mucho más complejo, que te lleva desde las instituciones a la sociedad, desde la sociedad al ser humano, del ser humano al interior del ser humano, en términos de cuestiones que tienen que ver con la psicología social. Y bueno, por eso me cuesta a mí identificarme un poco con es decir, una ciencia social en conjunto. Yo creo que lo importante son, bueno, las preguntas y los temas, y después el desarrollo mismo te puede llevar a intentar abrir el juego, incorporando lecturas y bibliografía de diferentes áreas, que es una cuestión que, al no hacerlo, y mucha gente, digamos, no lo hace y queda estructurado dentro de
un ámbito propio de una ciencia social, muchas veces, digamos, quedan no sé, pensamientos limitados por la estructura y el desarrollo propio de un corpus de conocimiento estructurado dentro de una ciencia en particular. Excelente aporte, profesor Marcelo. Y sobre uno de los temas que mencionaba o algunas de las cosas que fue mencionando mientras daba su exposición, el profesor Marcelo hizo énfasis en que en ocasiones el tema de las ciencias políticas se ve desde una perspectiva muy versada con el enfoque legal. Y ahí cambia un poco el panorama, pasándole la palabra al profesor Ahmed Cerceño en relación a esa misma parte, ya con el tema del enfoque legal que puede tener el desarrollo de las ciencias políticas como tal. Y a veces los panameños que estudiamos Derecho nos olvidamos que en Panamá por lo menos la carrera se estructura como licenciatura en Derechos y Ciencias Políticas. Y vemos ese aspecto político ajeno al desempeño de nuestra carrera. Profe, ¿qué opinión le amerita este enfoque que nos ha ofrecido don Marcelo con respecto a que las ciencias políticas a veces también incluyen varios aspectos legales, y por otro lado, como el enfoque que se tiene en Panamá de las ciencias políticas, don Ahmed? Sí, como bien acota Jogami, nuestro título universitario hace énfasis de que somos licenciados en ciencias políticas, pero nuestra formación realmente es más que todo ciencias jurídicas, ciencias legales, porque es poco lo que realmente nos formamos en ciencias políticas en las universidades, ¿no? O sea, en mi ejemplo, como en mi época de estudiante, que ya el próximo año cumplo 20 años de haber entrado a la universidad, lo poco que di de ciencias políticas fueron, en primer año, introducción a las ciencias políticas y una materia optativa que se llamaba Historia de las Ideas Políticas. Entonces no hay hay una debilidad en cuanto a la formación realmente en ciencias políticas, pero el enfoque que hace Marcelo del comportamiento humano en cuanto al tema de la corrupción y en cuanto al tema de la democracia, yo creo que en el caso de Panamá tiene mucha esencia, porque cuando vemos el tema de la corrupción en nuestro país, si bien es cierto, a veces hablamos de los casos de alto perfil, tenemos un problema cultural arraigado en la misma sociedad, de una cultura del juega vivo. Entonces, el juega vivo está inmerso en todos los niveles de nuestra sociedad y hace que la corrupción en cierto aspecto sea totalmente permisible o aceptable, ¿no? Hay personas que te encuentras en las calles que te dicen, pero deja de estar criticando porque todos los gobiernos roban, ¿no? Entonces alguien me decía en estos días, hablando de ofertas de trabajo, de temas laborales, me decían, prefiero no en esta época reestructurarme, organizar mi empresa y no entrar en actividades comerciales porque en todos los niveles está cómo evadir los controles y tener ganancias y tener que pagar el mínimo esfuerzo, o sea, evadir impuestos, no pagar aquí, evadir por acá. Entonces es un tema cultural que debemos ir, ¿cómo se dice?, reduciendo, eliminando, porque decir que lo vamos a acabar totalmente es una utopía. Pero es un tema cultural que yo creo que desde las universidades, de las escuelas, podemos comenzar a inculcar o comenzar a cambiar el chip de los ciudadanos, ¿no? Doctor Marcelo, me parece que está vinculado, porque es para mí nuevo el concepto, la forma en que usted lo estructuró, hablando de tolerancia a la corrupción, y precisamente el doctor Ahmed ha tocado también ese tema como la capacidad que tiene el panameño, y me imagino que será quizá una constante en los pueblos latinos de asimilar en algunos momentos la corrupción como buena. No sé si ese concepto que usted estructuró de tolerancia a la corrupción viene vinculado con ese aspecto o si incluye otras cosas adicionalmente, profe. A ver, cuando yo cuestionaba esto de que la ciencia política entiende la democracia como fin y eso genera ciertas limitaciones cognitivas,
me refería básicamente a que ha habido en los últimos, yo diría en los últimos 20, 30 años en las ciencias sociales, una gran confusión de medios con fines. La corrupción, como la violencia, como la democracia misma, son medios, no son fines. Los fines que persigue el ser humano en sociedad son la justicia, la seguridad, el trabajo, un buen pasar económico que le garantice algunas necesidades básicas y sobre todo la percepción de que el futuro será mejor, de que están las herramientas dadas y él las conoce para pensar que el futuro puede ser mejor si cumple ciertos pasos o ciertas cuestiones. Entonces, el problema es que nosotros entendemos que la democracia va a traer todo eso. Pero desde hace bastantes décadas, y en América Latina, digamos, quizás hablar de esto ha sido una quimera, nos hemos dado cuenta que, bueno, que no alcanza con la democracia. La corrupción también es un medio, no es un fin. Quien se corrompe no se está corrompiendo por el fin en sí mismo, se está corrompiendo porque cree que seguir ciertas prácticas sociales que son englobadas en un concepto muy grande que es la corrupción, los llevan a ver que es la mejor forma de obtener esos fines. Entonces, hemos olvidado esto y recuperar estas cuestiones nos llevan a entender muchísimas cuestiones de cómo se estructura la sociedad. Nos llevan a entender por qué, por qué en Medellín Pablo Escobar sigue siendo Pablo Escobar. Por qué los chicos en el norte y en algunas escuelitas de México juegan a ser narcos, ya no juegan a los superhéroes. Y si les preguntas qué quieres ser cuando seas grande, te dicen Zetas, ¿no? Quiero ser un Zeta. Y tiene que ver con esas cuestiones. En términos de cómo lo pongo, yo lo pongo, digamos, hay dos conceptos que utilizo yo. Uno es el tema el colapso de la legalidad como imperativo categórico. Hoy la legalidad, digamos, y la legalidad es clave para el desarrollo, digamos, de lo que puede ser una vida democrática, hoy dejó de ser un imperativo categórico. O sea, hoy la legalidad, que también es un medio, no es un fin, se convierte en un obstáculo para, tener una vida que vale la pena ser vivida. Y por el otro lado está justamente esto del concepto de la vida que vale la pena ser vivida. Uno escucha a los políticos llenándose la boca muchas veces y seguimos hablando de, porque qué bueno el Estado. En este tiempo, justamente por ejemplo en este tiempo de pandemia, ¿no? Siempre está el tema del Estado y qué bueno la salud pública y la educación pública y todo muy bonito. Pero claro, después cuando vemos, digamos, esa gente que tiene millones de seguidores en Instagram, los líderes de opinión, los influencers, vemos que la vida que llevan ellos es muy distinta a esa vida de educación pública, de salud pública. O sea, la gente, seguimos basando el discurso moralista de lo político en una forma de vida que vendemos y que queremos vender como algo bonito, pero que no queremos vivirla nosotros. Cuando el político puede, no va al hospital público, va a un hospital privado. Y cuando no quiere que sus hijos vayan a la universidad pública en Argentina o en Panamá, quieren mandarlos a Estados Unidos a estudiar. Entonces, esas dicotomías son las que a mí me llevaron, digamos, a salir un poco de la parte institucional de la ciencia política y empezar a entender la sociedad, las percepciones, las actitudes y un poco, digamos, la construcción interna también del ser humano, utilizando cuestiones de psicología social, de las neurociencias, porque es fundamental entender estas cuestiones. Entonces, cuando digo, digamos, el tema de entender los
los fines y no los medios, nosotros hay un artículo mío de hace poco que salió publicado el año pasado en la revista Third World Quarterly, que es un análisis, digamos, del mercado ilegal de la marihuana en Pedro Juan Caballero, en el norte de Paraguay, en el que, digamos, vamos a analizar cómo socialmente es percibido todo lo que es entendido, lo que es el mercado de la droga. Bueno, y claro, te das cuenta que básicamente, por un lado, la marihuana, Paraguay tiene pocas cosas para exportar, ¿no? O sea, China tiene a Huawei, y Estados Unidos tiene Apple, y con todas las cuestiones de nueva tecnología. Bueno, Paraguay tiene la mejor marihuana del mundo. Es un producto ilegal. Bueno, es un producto ilegal, pero sabemos que lo ilegal es una construcción. Bueno, entonces, de repente este pueblito se da cuenta que tiene un producto de calidad internacional para exportarlo. Bueno, y alrededor de eso se teje cierta cuestión de ilegalidad y de mercados y de jerarquías y de prácticas sociales y prácticas culturales que, claro, bueno, tienen que ver, obviamente, con muchas cuestiones que tienen que ver con la ilegalidad. Bueno, pero esa ilegalidad genera resultados sociales que son aquellos que supuestamente la democracia tendría que haber dado. Entonces, claro, lo que hace es hay ciertas ilegalidades que se legitiman y ciertas legalidades que se deslegitiman. ¿Por qué? Porque, la gente no está esperando democracia por la democracia misma. Si yo con democracia me voy a morir de hambre, pues no me interesa la democracia. Y eso es lo que tenemos que entender muchas veces. Y bueno, y esas cuestiones salen muchas veces hay un pensamiento lineal muy simple. Hablamos y discutimos de democracia, como si, ok, llegó la democracia y entonces si tenemos democracia, o sea, se ve y se analizan y se hacen los rankings de democracias y qué bueno es que los países latinoamericanos son demócratas. No es que me estoy apoyando, no estoy proponiendo dictaduras, lo que estoy proponiendo es realmente ir a las comprensiones, digamos, de variables que son muchísimo más importantes que la mera conceptualización de una forma de coordinar nuestras vidas. Eso es desmitificar esos grandes conceptos y ir a lo que es realmente importante. Y lo realmente importante hoy es que, por ejemplo, hay una pandemia y parece que la prevención es muy simple, distanciamiento social y lavarse las manos, pero un gran porcentaje de la población de América Latina decirle eso es casi ridículo, porque no tienen agua potable y porque viven hacinados. Tan simple como eso. Una cosa que aparentemente parece muy simple y ponen una publicidad en los distintos países, lávese las manos, pero hay gente que ni siquiera se puede lavar las manos. Y esas son las paradojas de la democracia. No, definitivamente totalmente de acuerdo con la multiplicidad de puntos que ha tocado el doctor Marcelo en su aporte, y realmente le iba a consultar entonces con respecto a la línea de pensamiento que ha venido explicando, cuál sería la recomendación desde su postura, desde su experticia como ciencias políticas que usted podría hacer a las diferentes políticas latinoamericanas para ver en qué medida podemos solventar las situaciones que a día nos agobian tanto, como el punto que usted menciona, que algo tan básico como lavarse las manos al final resulta imposible para muchos de nuestros habitantes. Bueno, yo he basado muchos de mis trabajos, que vienen desde lo que fue mi tesina de diploma de estudios avanzados, de sociología, que llamaba la lógica de la víctima cómplice, y un poco, digamos, básicamente, y de ahí vienen mi preocupación y mis estudios por la tolerancia a la corrupción. Yo desarrollé ese trabajo, después tengo un libro que se llama Ser Violento, justamente los orígenes de la inseguridad y la víctima cómplice, porque ha generado, digamos, es un concepto que es transversal a todo lo que son mis estudios, sobre todo de América Latina. Y tiene que ver, digamos, esto que es una cuestión, yo creo que es muy importante entender siempre la biografía de un autor, entonces tiene mucho que ver con
con mi vida personal, digamos, básicamente. O sea, yo terminé mi universidad y me fui de Argentina. Me fui, tuve la suerte de irme como periodista y trabajar de periodista en España y después desarrollar una carrera, pero básicamente me fui por una cuestión muy simple, que o sea, 27 de abril de 2003, Menem vuelve a ganar las elecciones después del colapso del 2001 y etcétera, etcétera. Después se bajó del balotaje, finalmente el presidente fue Kirchner, etcétera, etcétera. Pero después de una historia, digamos, en la que había sido claro, digamos, lo que había creado el menemismo, y después de una locura, de la locura que fue el 2001, bueno, Menem gana las elecciones. Y yo me fui, digamos, acuerdo, es una elección mía personal en la que yo dije, bueno, el problema soy yo, no es Argentina. Argentina quiere a Menem, yo soy el diferente. Está bien. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, yo no puedo ir en contra de la sociedad. La sociedad quiere vivir así. Esa es la cuestión de la víctima cómplice. O sea, hoy tenemos, digamos, y una cosa por lo que cuando se habla, los populismos, y que no es que el tema de los populismos y el tema de la deslegitimación o el descontento con la democracia. El problema hoy, digamos, básicamente es que con los archivos tenemos todo. Entonces, si nosotros empezamos a ir a YouTube y, digamos, si vamos para atrás 5 o 6 años, nos damos cuenta que el político, lo que decía ahora, lo que dice en oposición es totalmente diferente a lo que dice en el oficialismo. Y también vemos, y esto es un gran problema que tienen las ciencias sociales, también vemos cómo los grandes cientistas sociales pronosticaban para atrás, y lo que decían hace 10 años lo vemos ahora y es ridículo muchas veces, como el final de la historia. En los 90, o cuestiones que tienen que ver con la corrupción, o mi tesis doctoral fue de por qué fallan las reformas de la administración pública, ¿no? Y ahí Ahmed tuvo bastantes clases sobre esto, en el sentido de que las reformas de la administración pública se transformaron en un todo permanente, hechos por gurú que ganan un montón de dinero, y que llega un gobierno y dice, acá está la reforma del Estado y la reforma de la administración pública, a partir de esto aplicamos esto y somos un país fenomenal, van a ser todo fantástico, Panamá va a ser Suiza. Y llega otro gobierno, es un desastre, y dice, no, porque el Estado y la administración pública anterior, qué vergüenza, qué desastre, pero aquí tenemos al gurú que va a ganar un montón de dinero, pero nos va a dar este librito de 102 páginas en la que nos dice todo lo que tenemos que hacer, y vamos a tener una administración pública fenomenal y un Estado eficiente, productivo y encima de todo barato. Y entonces después pierden las elecciones 4 o 8 años después, y llega otro gobierno y dice que aquí me dejaron un gobierno desastroso, la economía un desastre, tenemos que reformar el Estado, tenemos que reformar la administración pública, y así venimos hace 30, 35 años gastando un dineral en reformas y en gurúes que tienen siempre todo lo que dicen y saben. Tenemos un montón de expertos que saben cómo implementar un documento de 50, 60 páginas para acabar con la corrupción, para acabar con el populismo, para mejorar la democracia, para mejorar la administración pública, etcétera, etcétera, pero nunca acontece, nunca sucede. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que ver, y por esto, digamos, el tema de la víctima cómplice, el bien y el mal no existen. Y cada uno, digamos, cada sociedad se gestiona y se hace a sí mismo. Entonces tenemos que ver cuáles son nuestros malestares, y sobre esos malestares, si realmente nosotros no estamos de alguna manera tolerando, o sea, legitimando conceptos, legitimando ideas, tolerando prácticas culturales que terminan siendo de alguna manera funcionales a ese malestar que nosotros estamos sufriendo. Cuando digo, por ejemplo, el tema, y ahí es que donde entra, digamos, este juego, pensar que a un político le va a realmente interesar en la situación en la que está la sociedad latinoamericanas, en evitar la corrupción, generar una sociedad más justa, igualdad, somos todos iguales ante la ley. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el incentivo de eso? De hecho, aparte, ¿sabe? No es solo el incentivo, si lo intenta hacer, va a quedar fuera de juego también. Entonces, bueno, quizás no es por ahí, o sea, quizás no son esos actores los que se tienen que preocupar. O sea, no es Bill Gates o el dueño de Amazon
que son los hombres más ricos del mundo quienes se tienen que preocupar por la desigualdad en el mundo. Los problemas de ellos van por otro lado. O sea, no podemos esperar que sean ellos los que van a traer, digamos, la cartita y el orden programático para acabar con la desigualdad en el mundo. No, o sea, las prioridades de ellos, y no está ni bien ni mal, pero eso es lo que tenemos que entender. Lo importante, digamos, del mensaje este es que si vivimos en un malestar permanente, en alguna manera, por acción o por omisión, nosotros estamos siendo cómplices de ese malestar. Excelente, profesora Ahmed. Con respecto al enfoque que ha venido tocando el doctor Marcelo, una breve consideración con respecto a lo que es la misma estructuración política de la República de Panamá y al desarrollo, cómo se ha venido dando la misma en los últimos tiempos. Y mira que aquí va a hacer énfasis en la parte que hablaba el doctor, donde a veces somos víctimas complacientes, cómplices de lo que está ocurriendo con nuestra propia sociedad. Y mucho se debatían los temas de elecciones, una nueva ola de políticos, el apoyo a la política independiente, que de hecho creo que en cierta medida sí hubo tal cambio. Muchos de los diputados seleccionados fueron totalmente nuevos, sin experiencia en este campo, y sí hubo quizá la elección de uno con otro diputado independiente, inclusive el reflejo de la lucha que tuvo un candidato presidencial independiente que quedó muy bien ubicado, tuvo muy buena aceptación de la sociedad. ¿En qué medida usted piensa que en cuanto al aspecto político panameño, sí somos en cierta medida unas víctimas cómplices, complacientes también con las diferentes estructuras políticas que nos han llevado en el transcurso de los años, profe? Sí, yo pienso que, mira, en primer lugar, yo creo que el país en general, después del año 2000, ha perdido como la dirección un poco, ¿no? Creo que en la década del 90 había una misión o dos puntos claros que tenían todos los panameños: vivir en democracia y recuperar el canal. Y logramos esos dos objetivos, pero la democracia se ha ido solamente desarrollando en el aspecto de que cada 5 años o cuando hay que ir a un referéndum salimos a votar con mucho civismo. Podemos tener los altos índices de participación en los actos electorales, pero si vemos, ha venido como que en un claro deterioro, ¿no? de la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones y en sus líderes políticos. Entonces yo pienso que ese deterioro también se da también porque yo creo que también hay una ausencia de líderes que han perdido, ¿cómo podría explicar? O sea, no tenemos como quien dice un guía. No, el país al parecer tiene muchas personas, pero ninguno tiene un liderazgo per se. Sin duda alguna el país ha tenido buenos líderes, ¿no? Y creo que Guillermo Endara en los últimos años, pero la política en sí se ha convertido más que todo en un escenario de un punto de un mecanismo de control. Y ese mecanismo de control hace que el único objetivo sea llegar al poder. Y después que llegan al poder, se olvidan de la dinámica de la política cotidiana, porque todos somos políticos, los ciudadanos somos políticos. Y una de las grandes fallas del sistema, que repite cada gobierno que ha llegado a democracia en nuestro país, es que una vez que llega el gobierno, se desconecta de las realidades políticas. El partido gobernante que llega, y eso mañana se le puede preguntar a Harry Browne, porque él hizo esa acotación hace unos días atrás que lo escuché. Él dice que una vez que el partido gana la elección, los líderes políticos que llegan al gobierno se desconectan de la política partidista. Entonces se pierde esa conexión con las masas que tienen una realidad y tienen una perspectiva de lo que es la democracia. O sea, hay una desconexión total. Y eso ocurre cada 5 años. O sea, como que jugamos con el mismo librito. Todos los partidos juegan con el mismo librito y a cometer el mismo error. Estrellarse con la misma pared cada 5 años. Perfecto, profe.
ya adentrándonos un poquito en la sección de conclusiones, le cedemos entonces la palabra a don Marcelo para ver si nos puede dar algunas conclusiones sobre los diferentes temas que se han abordado en el día de hoy, doctor. El micrófono es suyo. Bueno, conclusiones, a ver, si yo tuviera que definir digamos, brevemente todo lo que se discutió, yo creo que tiene que ver con esta es una discusión de la ciencia política, sobre todo de la crítica de esta ciencia política mainstream, mucho más empirista, a lo que es la teoría política. Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos? Y sobre todo ahora con el tema del Big Data, lo importante son los datos. Y los datos, digamos, los datos por sí solos no hacen nada. Los datos primero se calculan y después se interpretan. Y entonces hay una cuestión que tiene que ver con la interpretación de esos datos. Cuando Kepler miró el cielo, los datos eran los mismos, las estrellas eran las mismas, los planetas eran los mismos y los recorridos eran los mismos. Pero los miró a los ojos de una nueva teoría y el mundo cambió para siempre. Nos dimos cuenta que todo giraba alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Con la modernidad pasa un poquito lo mismo, en el sentido de que, digamos, vivimos con esa cuestión moderna de la idea del progreso constante. Y parecía que el progreso de la democracia traía el progreso constante, crecimiento económico constante, y siempre vamos para el frente porque somos grandes o pequeños dioses que encontraron la manera de convivir, y hacia allí vamos. ¿Qué pasó? Hay un clic que es en los años 90, cuando aparentemente, digamos, la Guerra Fría terminó y parecía que entonces era esta cuestión del fin de la historia, la democracia había llegado para quedarse. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para crear una democracia de calidad para todos? El gobierno de España, 1990 y poco, Felipe González, mandó a hacer un informe sobre el tema de las nuevas generaciones. ¿Qué dijo ese informe? Que por primera vez en la historia las nuevas generaciones iban a vivir peor que sus padres. Algo que venía, la idea del progreso central en la modernidad se había roto. ¿Qué hizo el gobierno de España? Escondió ese informe. Porque no sabía, no había teoría, no había relato para poder entender eso y para ver qué es lo que íbamos a hacer hacia el final. Bueno, yo creo que desde los años 90 venimos interpretando los datos y venimos interpretando la sociedad en base a teorías que ya nos damos cuenta que no funcionan. Nos quedamos sin palabras. La ciencia de la política nos enseña por qué Obama no va a ser presidente de los Estados Unidos porque es negro. O nos va a demostrar, tenemos informes de por qué Trump no va a ganar las elecciones. Bueno, wow. Mira hasta dónde llegamos. Yo me acuerdo un congreso de ALACIP, la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas. No me acuerdo cuándo fue, en Perú. 2015 yo creo que fue. Estaba por acontecer la figura de Dilma Rousseff, venía a pique. Y ya se hablaba de impeachment. Entonces alguien sugirió que Bolsonaro podría llegar a ser candidato a presidente. La idea de que Bolsonaro iba a ser candidato a presidente era estúpida. O sea, se reían. Bolsonaro no era que no iba a ser presidente, Bolsonaro no podía ser candidato a presidente. Y hoy lo tenemos como presidente. O sea, nos hemos quedado... la realidad nos ultrapasa y nos sorprende. Y seguimos pronosticando para atrás. Bueno, tenemos que empezar a entender, tenemos que reconocer que muchas veces nuestro marco cognoscitivo está fallando, ¿no? Edgar Morin, en su pensamiento complejo, hablaba, digamos, de dos acercamientos al mundo, de esos dos acercamientos a la razón: la racionalidad y la racionalización. La racionalización era el puño cerrado del dogma. Todo lo que no entra dentro de mi marco interpretativo lo dejo afuera. Bueno, pero de repente no podemos dar cuenta de la realidad. La racionalidad es eso, estar abierta a sorprendernos. Y a sorprendernos implica que quizás ya la ciencia política no tenga que ser ciencia de la democracia y tenga que ser, por ejemplo, ciencia de otra cosa. Excelente, profe, magistral la conclusión, y realmente, como siempre digo en cada programa de cátedra, el tiempo
nos traiciona un poco porque realmente el contenido y la capacidad de explicarlo del profesor Marcelo es magistral y bueno, un abre boca a lo que va a ser el evento del día de mañana a las 10 de la mañana, Sociedad, Democracia y Corrupción. Y si con un solo invitado hemos tenido esta explosión de información, no quiero imaginarme mañana cuando tengamos a 3 profesionales de altura en esa mesa debatiendo sobre diferentes temas de la actualidad en cuanto al enfoque del título del mismo evento. Y bueno, bajo la moderación del doctor Edwin Cabrera, que nos va a colaborar en ese sentido, agradeciendo nuevamente el aporte del profesor Cerceño, quien ha sido quien nos ha podido coordinar la logística de los grandes participantes que vamos a tener el día de mañana. Y bueno, en cierre, pues realmente totalmente de acuerdo con los aportes que ha venido desarrollando el doctor Marcelo. Y mire que me ha quedado mucho con la figura esa de la tolerancia que a veces tenemos nosotros a la corrupción, que somos unas víctimas entre comillas, porque realmente somos participantes y asimilamos y nos atrevemos a ponerle categorías a las diferentes clases de corrupción, no muy corrupto, un poquito más corrupto, mucho más corrupto, y dependiendo de esa categoría yo también me atrevo a participar en cierta medida en aspectos de corrupción, en cosas tan básicas como pagarle en lo que Panamá conocemos como coima a un policía, o pagar para acelerar algún trámite en ventanilla del Seguro Social, cosas que parecieran y nosotros vendemos como que no son corruptas, pero al final sí lo son y entramos dentro de esa categoría, que no solo es corrupto el servidor público, sino también el ciudadano que en cierta medida participa o colabora para que se lleve a cabo ese acto de corrupción. Así que Lynn, le dejo para sus palabras de cierre. Bueno, de verdad agradecidas con todos ustedes pues por esta excelente participación. Sus intervenciones han sido muy adecuadas, muy correctas, y de verdad pues invitar a todos nuestros radioescuchas de que nos acompañen mañana en lo que es el conversatorio de Derecho y Ciencias Políticas. Saben que ya cómo es la dinámica para inscribirnos. De todas maneras, en las redes sociales de UMECIT está todavía la publicación. Y bueno, esperemos que tengan, bueno, el doctor Marcelo una bonita noche y ustedes bonita tarde. Y pues gracias por estar en sintonía. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero mañana también poder dar la talla. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias y buenas tardes a todos. Claro, hasta luego. Buenas noches.